Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy su amigo Alpha Supreme. Empecemos. ¿Qué tal amigos? Muy bien, continuando con el video anterior, nos quedamos en que la raza universal te otorga el privilegio de venir a la Tierra a vigilar. Es una selección a dos o tres de cada especie. El clan de los lobos, el clan de los perros, de los leones, todas esas especies, ¿no? Aproximadamente venimos cerca de 1000 soldados. Soldados de alta élite, solo llevamos dos de cada especie. Venimos a la Tierra, pero ¿qué pasa aquí en la Tierra? Bueno, como os dije, la raza perfección, reternos, como gustan llamarlos, ya habían puesto a los reptilianos, a los grises, a los Anunnakis, a las razas Grown, a las razas guerreras, a todas las razas, a los humanos como esclavos, en lugar de, ¿cómo les puedo explicar? Ponerlos a que ellos, su misión de encomendar al humano hacia un buen camino. O sea, ellos se posicionaron como dioses. Entonces nosotros al llegar aquí encontramos con los ángeles o los celestiales de la Tierra. Llámense Gabriel, Miguel, Zafkiel, Rafael, todos esos arcángeles, los originales. Y había un arcángel, Satanael, el cual pues ya conocen su historia en la Biblia y todo eso, ¿no? Se está aquí una pequeña guerra en la que se tienen que abolir ese sistema de esclavitud y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que se mantiene durante un tiempo, hace cerca de unos 50.000 años, 60, una ligera paz, ¿no? Pero obviamente nosotros llegamos aquí y los humanos empiezan a también adorarnos de una cierta forma extraña. Hoy nosotros les vamos imponiendo otro tipo de sistema de agricultura, de ganadería, de ciertas cosas que se mantienen hasta nuestros días. Obviamente en ese punto había algunas razas que ya se han hibridado con los humanos, hay muchos híbridos, los cuales pues debían ser exterminados de alguna forma. ¿Por qué? Porque no son buenos para la supervivencia de la especie. Pero pues ¿qué pasó después de ahí? Bueno, pues nos da una cierta misión, ¿no? Se construyen pirámides, ya se habían construido algunas pirámides, se empiezan a construir este tipo de monumentos. Después de construir este tipo de monumentos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se empezaron a hacer más intensas las guerras. Pero en ese punto, las Perfection desaparecen. ¿Por qué? No sé. Simplemente desaparecieron, ellos se retiraron a otro asunto. Entonces empiezan una cierta rivalidad. ¿Por qué? Porque los que tienen ideología de esclavizar a los humanos y los que tienen ideología de la misión, ¿no? Como tal. De pues encomendarlos a hacer una civilización que pudiera desarrollarse y ver qué iba a pasar pues a futuro. Se dan ciertas guerras, obviamente causan daños al planeta. Sabrán que ciertas partes del planeta tienen radiación nuclear altamente o campos electromagnéticos muy extraños por lo mismo. Triángulo de las Bermudas, Triángulo del Diablo, van a ser aquí en México. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues se da la guerra, los humanos pues gran parte también se exterminan. No todos, bueno, digamos la mitad de la población. ¿Por qué? Por las guerras y eso. Entonces se crean armas de cataclismo. Las armas del cataclismo son diseñadas para acabar con ciertas cosas. Y hay una que se encarga de pues liberar cierto tipo de energía y destruir solamente a ciertas especies seleccionadas, cierta línea de sangre, cierto color de piel, cierto color de ojos, cierto tipo de, no sé, de actitudes incluso, cierto tipo de creencia religiosa, cierto tipo de especies, cierto tipo de hibridación, cierto tipo de esto, ¿no? Con esta máquina fue como se acabó con los dinosaurios, no fue obviamente con el meteorito. El hoyo dejó por esta máquina este que está aquí en Yucatán. Entonces, pues destrucción acabó con los dinosaurios para limpiar. Pero como os dije, yo no estuve ahí. Y se nos ha contado que los reptilianos no son de otro planeta, simplemente son dinosaurios que lograron escapar al darse cuenta de esto. Y evolucionaron por separado en algún otro lugar. Porque en 60 millones de años que estuvieron en la Tierra y no evolucionaron un poco. O sea, por favor, nadie se puede creer eso. Mínimo, o sea, el humano en un, digamos, ¿qué serán? 100.000 años se ha logrado evolucionar de una manera muy increíble y los dinosaurios no. Estuvieron muchas veces más que los humanos en cuestión de años en la Tierra y nunca evolucionaron, nunca formó una civilización. O sea, es ilógico creer eso, ¿no? Después de eso se pasa a una guerra en la cual se extermina pues digamos, esta energía para crear esa máquina. Es una gran energía. Y intentaba erradicar a muchas razas aquí en la Tierra. Y obviamente pues la fuente de energía fue el planeta universal, que al ser destruido causaría la energía
para acabar con las demás especies no humanas, más no con los híbridos. Ese fue el mayor error. Hacer destruir a las demás especies, incluida la universal, habíamos usado la técnica de reencarnación, mas no esperábamos que los seres humanos, que los otros seres de otras especies también lo hicieran. La primera reencarnación de el Caballero del Lobo fue hace unos 10.000 años antes de Cristo. Ya estaba viejito y todo eso establecido ahí. Resulta que 10.000 años antes, o sea, 20.000 años después de la guerra esta que fue hace 45.000 años, o sea, 25.000 años antes de Cristo, revive el primer emperador reptiliano y el primer emperador Anunnaki. ¿Qué pasa? Que estos guían a los humanos que ya estaban ya establecidos a las pirámides, ven una pirámide y ellos con sus habilidades pues crean más pirámides de las tres que ya había. Y obviamente empiezan a llegar otras especies aquí a la Tierra, pero sabiendo una profecía de que en cierto tiempo y empiezan a llegar aquí a dominar a los humanos desde las sombras, digámoslo así. El momento de que yo renazco, pues te das cuenta que ya no es como antes, o sea, ya ellos ya tomaron el mando. Y se crean, pues digamos así, guerras secretas, guerras bajo las sombras. Y así, a base de varias reencarnaciones, se van, digamos, profetizando como dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque un faraón decía, yo voy a reencarnar en 50 años, y él ya hacía un ritual para reencarnar en 50 años. Y aparecía y él tenía todos sus recuerdos, o los recordaba a los 10, 15 años más o menos. Y en muchas culturas fue esto. Pero se fue dejando que el humano creciera y creciera solo, en cierta parte. Llegamos a 10.000 años antes de Cristo, entre 10.000 y 8.000. Esto es donde se data la historia humana. Ciudades como Göbekli Tepe, las primeras civilizaciones de aquí de América en general, de Egipto, de África, se forman. ¿Por qué? Porque ahí ya los gobernantes ya no son como tal híbridos de otras especies o otras especies, son humanos. Aunque los otras especies siguen gobernando, dejan a humanos como tal a empezar a escribir la historia. Y ahí llegamos a más o menos 4.000 años antes de Cristo, que es cuando pues se pierde todo el registro de las civilizaciones, de la civilización universal que viene a ayudarlos, de la perfección, y nada más los Anunnakis y los reptilianos y los grises quedan como élite sobre esto. ¿Por qué? Porque las otras razas no tomaron posesión sobre los humanos. Entonces, en ese momento pues se crea su sistema, que es ya como se conoce ahora, que se supone a nivel general que Egipto fue fundado hace 4.000 años antes de Cristo, comillas. Y es como se empieza a hacer que ya fue el primer faraón humano, ya que ya no sabía qué había pasado antes de eso. Y así. Obviamente esos eran faraones. Yo no tenía ni idea de qué haya pasado con las pirámides. O sea, faraones que sean... O sea, actualmente tú vas a preguntar a alguien de Egipto. Oye, ¿cómo se construyó? Tú dime cómo se construye una pirámide. No vas a saber cómo. Yo voy y te le pregunto a una persona maya de aquí en México o azteca, descendientes de las tribus, así directamente, esa gente que manda en las televisiones. No te pueden hacer una pirámide porque no saben cómo. ¿Por qué? Porque ya digamos esos 4.000 para acá, ya fue gente que se borró, digamos, cómo se hicieron las pirámides, ni nada más llegaron a gobernar lo que construyeron sus dioses, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque pues obviamente las pirámides ya están en China, en Japón, en Corea, en todas las partes de África, en Europa, que sería España, que sería Bosnia, que sería Rusia, sí, en Rusia en el hielo hay, sería también en la Antártida y en la Antártica, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, todas esas partes, en la isla de Pascua. Incluso dicen que hay una he oído de en Australia, no me consta, pero he oído rumores. ¿Por qué? Porque todas ellas estaban hechas ahí, construidas. Unas fueron enterradas, obviamente, como las de España, las de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a su cultura que estuvo ahí no le convino, o a su élite, digámoslo así, que los dominó, no le convino que estuvieran ahí. A otros, como en Egipto o en América, pues les convino y los dejaron así. Y de ahí, pues fue como comenzó la historia humana, ¿no? La élite de otro planeta siempre gobernando, poniendo a humanos del agrado de la gente. Porque siempre han sido humanos atractivos a los ojos humanos, atractivos a la mente humana, que les endulzan el oído, o que siempre han sido íconos de belleza. O sea, siempre han sido como que un cierto ícono a seguir. Digamos, los dominantes de esas culturas. ¿Por qué? Porque sabían que debían poner lo que a un humano le gustara. El humano con el tiempo, pues no sé, si te ves un reptiliano gobernado te daría como que cierto asco. A un Grey Alien, a una de otra especie te daría como que asco, ¿no? Es de lo que te han impuesto la sociedad. Entonces ellos debían pues componer algo que fuera atractivo para el ojo humano y fue lo que fueron creando. Tomando, digamos, cortinas de humo de forma de humanos que pues podrían ser buenos a los ojos de los humanos.
Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Este fue su amigo Alpha Supreme. Hasta luego.